que hacer, mis amados hermanos, para ir calentando la enseñanza. Tú estás listo. Ahorita. ¿Te sientes 100% listo para comenzar a caminar en busca de una perfección? Entonces, no somos perfectos, pero debemos de ser perfectibles. Debemos ir cada día trabajando hacia esa perfección. ¿Estamos listos para eso en este 2025? ¿Será que este año 2025 usted va a dejar, porque somos nosotros los que lo dejamos, usted va a dejar que sea otro año común y corriente? ¿Hacer un año más, el año 2025? ¿Será que usted ya tiene todas las herramientas que necesita para que en este año 2025 usted se decida por fin a querer agradar a Dios? ¿O simplemente vas a dejar que sea un año más en el que me hago más viejo? ¿Cómo será este año 2025? Para eso usted y yo debemos de prepararnos, pero prepararnos para toda buena obra. Y la idea es que usted y yo comencemos a capacitarnos de la manera que Dios dice que debemos de capacitarnos para estar preparados. Y que esta preparación nos lleve a nosotros a dar frutos eternos. Esto es lo que la Escritura llamaría toda buena obra. Por eso es que nosotros tenemos este año como versículo clave 2 Timoteo 3:17. Ya ustedes lo han visto por aquí, lo hemos estado proyectando, lo hemos estado hablando. Hablé de él también el culto de fin de año, el 29. Lo tenemos proyectado en pantalla. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:17? A fin de que el hombre de Dios sea como perfecto. Perfecto. ¿Enteramente qué? Preparado. ¿Estamos preparados, mis amados hermanos? Vamos a prepararnos, esa es la idea. Nos preparemos bien para empezar este año. Preparado para toda buena obra. ¿Qué le parece si lo lee conmigo una vez más? 2 Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, mis amados hermanos, ¿saben ustedes que muchos cristianos, para no decir que la gran mayoría de cristianos, muchas veces no cumplimos las metas que nos proponemos a principio de año? Ahora, estas metas que no cumplimos normalmente son metas espirituales. Yo sé que hay otras metas que tampoco cumplimos, ¿verdad? A mí me da gracia cuando voy los primeros días de enero al cuadro a correr, porque los primeros días de enero hay un montón de gente corriendo en la mañana. Ya en febrero ya no hay. Y vienen los mismos que siempre han ido a correr en las mañanas, ¿verdad? Yo sé que hay propósitos que difícilmente nosotros los vamos a cumplir. Pero ¿sabe que los que normalmente más flaqueamos tienen que ver con los espirituales? Es decir, si usted se propone leer la Biblia en todo el año, ojalá que este año también se lo haya propuesto. Normalmente cuando ya usted vamos a ser un poquito objetivos. Allá como por números. Hermano, se quedó muy abajo. Bueno, 1 y 2 de Samuel. Los que son más valientes están leyendo salmos. ¿Me explico? ¿Por qué no sé? O sea, no sé qué será lo que pasa. Pero normalmente los propósitos que nos hacemos espiritualmente hablando son los que más fallamos. Si usted dice, bueno, es que yo me voy a proponer orar 3 veces al día y yo voy a estar sumando aproximadamente 1 hora, hora y media de oración por día. Es un excelente propósito. Usted no sabe cuánto puede alcanzar simplemente con buscar la presencia del Señor. Simplemente por la intención de acercarse a Dios. Usted no tiene ni idea de cuánto puede el Señor transformar su vida. Yo le motivo a que se rete usted mismo. Pero comúnmente, las metas que nosotros nos proponemos no las estamos alcanzando, no estamos creciendo y no estamos marcando una diferencia notoria porque normalmente no estamos preparados para esto. Vamos a suponer que a usted le ofrecen un buen puesto en una empresa, pero usted no tiene ni idea
de ese trabajo. En las compañías uno ve mucho eso, gente que entra como calificado, pero que no son calificados, sino porque los metieron de calificados. ¿Verdad? Eso es algo bastante común. O quizás cuando hay cambio de gobierno, usted ve mucha gente que entra a un puesto y que no tiene ni idea de ese puesto. Porque no están preparados. Espiritualmente hablando, usted y yo no vamos a cumplir las metas si no estamos como preparados. Me suena bastante lógico, ¿no creen? Entonces, muchas veces radica en que nosotros no estamos ni preparados ni capacitados, y esta última es importante, ni comprometidos. Es decir, quizás tenemos emoción al principio, quizás tal vez tenemos como eso de que yo sé que eso es bueno y voy a hacerlo, pero no estamos comprometidos. Voy a poner un ejemplo. Usted se propone este año 2025, dar ahora sí completo y cabales sus diezmos y ofrendas al Señor, confiando en que el Señor lo va a prosperar. Pero cuando vienen momentos de necesidad, cuando estamos un poquito apretados, entonces comenzamos a negociar con Dios. Porque no estamos comprometidos seriamente con el Señor. Quizás usted quiere comenzar un ministerio, quizás sí quiere involucrar de lleno. Pero cuando comienza a ver que hay que invertir tiempo, trabajo, esfuerzo, entonces ya usted comienza a decir, yo no sé si voy a cumplir, no sé si voy a poder, y poco a poco comienza a menguar las fuerzas. Es un asunto también de compromiso. Mis amados hermanos, empecemos bien el año y preparémonos para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Espero que así sea. Para ello, mi amado hermano, yo le invito a que vaya a su Biblia, porque es allí donde vamos a entender cómo podemos prepararnos. Y lo primero que vamos a hacer, antes del pasaje que acabamos de poner por aquí en 2 Timoteo 3:17, es ir al versículo anterior. Vamos allá, por favor. 2 Timoteo capítulo 3, pero vamos a leer el versículo 16. Muchos de nosotros posiblemente ya no sabemos hasta de memoria estos versículos, porque son versículos muy conocidos y son versículos que en verdad como que nos han dado una realidad de donde nosotros estamos ubicados como cristianos. Versículos como estos. Dice el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo quiero que primero usted trate de mantener 100% ligado estos dos versículos, porque es imposible que usted y yo lleguemos a ser perfectos o enteramente preparados si no reconocemos la autoridad que tiene el versículo anterior. Es imposible. De hecho, si usted nota, cuando Pablo le está hablando a Timoteo desde el versículo 14, tiene que ver con la idea de que él ya aprendió, que él fue persuadido y que desde la niñez, desde muy pequeño, se ha venido preparando ¿en qué? En el conocimiento de las sagradas escrituras. Y además dice las cuales te pueden hacer sabio. Cuando yo leo esto, mis amados hermanos, en realidad yo comienzo a sacar por conclusión que existe en la misma palabra de Dios un poder que es transformador. Hay un poder en la palabra de Dios que es por sí mismo transformador. Es decir, nosotros les decía al inicio de la enseñanza que por nosotros mismos nosotros no podemos hacer casi nada. Jesucristo dijo, incluso nada. Estamos absolutamente limitados porque nuestra carne, que dijo el mismo Señor cuando vio la creación allá en el Génesis, cuando comenzó a multiplicarse la maldad, que todos nosotros buscábamos de continuo lo malo. Así somos nosotros. Así que necesitamos algo que transforme nuestras vidas. Y ese poder transformador está en la palabra de Dios. Mi amado hermano, mírese usted mismo en esta mañana. Contemple cada una de sus debilidades. Contemple cada una de sus luchas.
Analícese cómo se siente usted delante del Señor en esta mañana y pregúntese, ¿necesito ser transformado por el poder de la palabra de Dios? Y no me lo responda, nada más dígaselo usted mismo, ¿necesito ser transformado en más áreas en mi vida o estoy ya completo, perfecto y cabal? Entonces, si usted está igual que yo, que se tiene que decir a usted mismo, no, hombre, yo necesito ser transformado por el poder del Señor. Es en la palabra donde encontraremos ese poder transformador. Déjeme decirle que el ser humano, cuando llega a conocer el poder transformador de la palabra de Dios, viene a ser una nueva criatura. Es decir, que ya no es ni siquiera similar al ser anterior. Ahora es alguien completamente diferente. Usted pasa de ser alguien común y a través del poder de la palabra, usted puede ser alguien extraordinario. Porque esto es lo que hace la palabra del Señor. Es que transforma tu mente y tu corazón de tal manera que tu ser comienza a caminar de forma diferente. Usted viene a ser de alguien común a convertirse en alguien magnífico. La mejor versión suya va a salir cuando el poder transformador de la palabra comience a moldear su mente y su corazón. Y le voy a dar 4 razones por las cuales entendemos, según estos versículos, sin salir de nuestros versículos, de por qué es que nosotros necesitamos ese poder transformador de la palabra, o qué es lo que hace que usted y yo seamos transformados. Primero que todo, porque la palabra de Dios es la voz del Todopoderoso, indicándonos cada día su voluntad y sus designios para nuestras propias vidas. Imagínense usted que el Altísimo, el Creador, el Todopoderoso, el que sustenta la creación, aquel que hace que los tiempos muden, aquel que hace que los planetas puedan estar rotando y circulando a través del sol, aquel que tiene el poder para hacer que toda la creación tenga vida, que los ríos no dejen de fluir. ¿Me explico? Que el sol siga brillando, que tengamos estos tiempos de lluvia, tiempos de verano, que nos permita a nosotros de un momento estar resfriados por un virus que está en el aire, que no vemos, pero que dentro de nuestro propio organismo desarrollamos un sistema inmunológico que nos hace ser sanos, una vez más restaurándonos. Aquel que creó al hombre del polvo de la tierra y que formó este hombrecito pequeñito de barro, pero que sopla en su nariz aliento de vida, y es entonces el hombre un ser viviente. Ese mismo que tiene toda esa grandeza, un día decide hablarnos, un día decide comunicarse con nosotros, y lo hace a través de su palabra. Cuando Él decide hablarnos, cuando Él decide hacer que su voz sea audible, lo mínimo que nosotros como seres humanos inteligentes y razonables podemos hacer, ¿sabe qué es? Prestar atención. Lo peor que puede hacer el ser humano cuando escucha la voz de Dios es ignorarlo. Dice el Salmo 100, ¿verdad? Que cuando escuches hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Porque normalmente el ser humano, cuando escucha la voz de Dios, lejos de ser sensible a la voz de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Me perdona la palabra, pero nos volvemos brutitos. Eso significa duro de cerviz. Sí, nos ponemos brutitos, cerrados. No queremos entender. Dice la Escritura, dice la palabra, la que acabamos de leer en 2 Timoteo 3:16, que toda la palabra es inspirada por Dios. Cuando usted abre las Sagradas Escrituras, Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. Y esa palabra poder significa dinamita. ¿Se puede imaginar usted el poder que tiene abrir las Escrituras y comenzar a meditar en ellas? Será un poder transformador para nosotros, amados hermanos. Allí encontramos la voz de Dios y encontramos los designios. Es decir, el Todopoderoso decide comunicarse con nosotros y nos dice, yo les voy a explicar cuáles son los secretos de la vida. Usted quiere ser completo, usted quiere ser feliz, usted quiere en verdad llenar su corazón, usted necesita escuchar lo que yo le voy a decir. Y comienza Dios a hablarnos, y comienza Dios a trabajar en nosotros. Cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios cosas que tal vez pensamos que son prohibiciones, cosas en las que tal vez Dios me está limitando,
no es más que la voz de aquel Padre que todo lo sabe, que nos está cuidando y que está creando para nosotros el ambiente correcto, el ambiente sano, el clima ideal en el que usted y yo podemos desarrollarnos como cristianos. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Así que someternos al poder transformador de la palabra de Dios es una decisión inteligente que usted y yo tomamos simplemente porque partimos del hecho que estamos escuchando la voz de aquel que es el Todopoderoso. Dice también el versículo 15, dice el versículo 15, que Timoteo había escuchado desde la niñez las Sagradas Escrituras y añade el pasaje en el versículo 15, las cuales te pueden hacer sabio. Las cuales te pueden hacer sabio. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser sabios? Yo creo que todos anhelamos ser sabios. Ahora, quizás habrán muchos aquí que ya tienen mucha sabiduría, pero necesitamos todavía cada vez más sabiduría. ¿O se siente usted 100% sabio, 100% listo y preparado? Es la palabra de Dios la que nos da sabiduría, así lo dice el Salmo 19. Dice que la palabra del Señor hace sabio, ¿a quién? Al sencillo. Y esto es algo sumamente importante. Someternos al poder transformador de la palabra del Señor nos puede cada día hacer más sabios. ¿Sabe usted cuál es la gran diferencia entre un hombre común y un hombre sabio? La diferencia es que las decisiones que toma para su vida le ayudan a crecer. La diferencia es que no tiene que estarse arrepintiendo todos los días de lo que ha hecho. La diferencia es que no tiene que ver a su pasado y avergonzarse. Esa es la diferencia entre un hombre sabio y un hombre común. Un hombre sabio es aquella persona que no necesita decir mucho, pero con sus actos comienza a tomar decisiones que van en busca de agradar al Señor. Esa es una persona sabia. Es una persona que sabe que al tratar a los demás no tiene ni que sentirse superior ni andar humillando a los demás. Por el contrario, los mira con verdadero amor fraternal, porque esa es la sabiduría que Dios ha puesto en su corazón. Dice la Escritura que cuando estamos nosotros cerca del Señor, entonces también Él se acerca a nosotros. Y cuando Dios se acerca a nosotros, todo lo que Él es, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, toda esta grandeza que solamente se encuentra en el Señor también viene a nosotros. Y comenzamos a ser sabios. Nos puede hacer sabios. Dice además la palabra, ahora sí, buscando el versículo 17, que cuando usted y yo utilizamos las Sagradas Escrituras y nos dejamos someternos a ellas en las 4 áreas que ahorita más adelante vamos a estudiar, enseñar, redarguir, corregir y todo lo demás, este poder transformador tiene un fin. Lo vieron en el versículo 17. Tiene un propósito definido. ¿Cuál es ese fin de la palabra del Señor trabajando poderosamente en nosotros? Que usted y yo lleguemos a ser perfectos. Yo sé que usted y yo vamos a decir que nosotros no somos perfectos y que nunca ningún ser humano va a llegar a ser perfecto. Oye, y eso es verdad. Vamos a tratar de entender qué es lo que quiso decir Pablo cuando escribió inspirado por el Señor en cuanto a esto. Lo primero que queremos ver es que sí, Dios quiere que usted y yo lleguemos a ser perfectos. Esa es la palabra que utiliza allí. Es una palabra que tiene que ver más con el estar completamente apto. En el griego la palabra artios tiene que ver con esta idea de estar siendo apto para todo lo que se me va a venir en la vida. Vamos a suponer que Dios a usted en el trabajo le pone una situación muy difícil, asunto interpersonal. Quizás alguien se levante contra usted y diga cosas, o quizás se levante una falsa información de alguien que quizás está tratando de serrucharte el piso. ¿Está usted preparado para enfrentar esa situación? Quizás alguien le levanta la voz y le dice cosas difíciles. ¿Usted está listo para enfrentar esa situación? El que está con el artius del conocimiento de la palabra de Dios va a tener la capacidad de encontrar automáticamente, como si fuera una base de datos, el conocimiento en la palabra del Señor para saber cómo se debe reaccionar ante eso. O suponer que usted está en su casa un día tranquilo por la tarde y ve a su vecino recogiendo las hojas de su patio
cortando las ramas de su patio y comienza a tirarlas a su cuadra. ¿Tiene usted el artios para saber cómo debe de reaccionar? Vamos a suponer que Dios le da la oportunidad a mi hermano Richo y a mi hermanita Lady de ser papás este año. Amén. Amén, amén, amén. La pregunta es, ¿tienen ellos el artios del conocimiento y la aplicación de la palabra? Dentro del conocimiento de toda la palabra tienen la capacidad en esa base de datos de encontrar simultáneamente cuáles son los principios en los cuales tienen que formar esa criatura. Dios quiere que usted y yo seamos perfectos y la palabra es artios, completamente apto y preparado para cumplir con esto. ¿Sabe que el artio significa estar perfectamente ajustado? Perfectamente ajustado. Es la talla perfecta que usted y yo necesitamos. Por eso le digo que cuando usted y yo vamos a la palabra del Señor, comenzamos a sacar la mejor versión de cada uno de nosotros. Comenzamos a calzar de manera correcta. Ajustamos al torque ideal lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a hacer. Algo preciso. A Dios le gusta la precisión. También el artio se usa muchísimo en la palabra cuando estamos hablando acerca del cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo. Y se utiliza específicamente cuando tiene que hablar de las articulaciones. Las articulaciones son algo increíble. Bueno, los chicos venían con las articulaciones ayer de las rodillas que no las aguantaban, ¿verdad? Otros le temblaban las paticas, ¿verdad? Y todo esto. Y los que bajaron del volcán les pasó exactamente lo mismo, porque se resintieron. Pero sí hay algo magnífico en cada uno de nosotros son las articulaciones, ¿verdad? Tal vez algún día Jason nos explique un poquito más en cuanto a cómo trabaja todo ese tipo de cosas. Pero la perfección con la que usted y yo podemos mover nuestros miembros, cómo podemos girarlos en un grado exacto para poder hacer cualquier cosa de la que nosotros nos propongamos, tiene que ver con esa precisión de hacer lo que Dios quiere que nosotros logremos en el conocimiento de su palabra. Eso es llegar a ser perfectos. Usted y yo necesitamos conocer dentro de la base de datos que Dios nos ha dejado cómo reaccionar en medio de cada situación. Esta es una persona perfecta. A fin de que el conocimiento de la palabra nos ayude a lograr alcanzar ese arte de lo que nos habla la Escritura. Cuando usted y yo tenemos todo ese conocimiento, se nos hace fácil. Se nos hace fácil. Ahorita hablamos de los 4 puntos, cómo llegar allí. Pero el objetivo es lograr decir, Señor, ya tú me lo dijiste. Yo soy tu creación. Y tú me has dicho cómo yo tengo que actuar. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Obedecerte. Dice también el pasaje, y utiliza la frase, enteramente preparado. Y hasta allá donde yo quiero que nosotros vayamos. Si usted y yo queremos alcanzar nuestras metas espirituales este año y por fin despegar, por fin sentirnos fuertes espiritualmente, por fin que usted diga, hermano, yo por fin este año vencí la murmuración. No sabe cuánto degrada a un creyente el hecho de ser murmurador. Usted no sabe cuánto lo degrada delante de la presencia del Señor. Porque literalmente lo que se usa son las armas del enemigo. Usted en vez de ser un instrumento en las manos de Dios, es ser un instrumento del diablo. Yo sé que se oye feo, mi amado hermano, pero es la verdad. Porque cuántas veces en la base de datos de la Escritura nosotros hemos encontrado que Dios detesta que nosotros estemos hablando mal de otros. Pero nosotros no estamos preparados para obedecer, sino que queremos seguir dejándonos llevar por nuestra lengua. Y hablamos de uno, hablamos del otro, hablamos del otro, hablamos del otro, y proponemos y decimos y entendemos cómo deberían de ser. Porque nosotros nos creemos que sabemos todo, cuando de raíz nuestra propia actitud ya demuestra que somos unos grandes inmaduros. No estamos utilizando el arte, ni mucho menos nos estamos sintiendo enteramente preparados. Eso es para poner solamente un ejemplo. El exartizo o la palabra preparado tiene que ver con el hecho de estar aprovisionado por completo. Se los puse, ¿verdad? Sí, qué bueno que lo puse. Aprovisionado por completo. ¿Qué significa aprovisionado por completo? Significa que usted tiene absolutamente todo.
sabe que Dios ya nos dejó en su manual todo lo que nosotros necesitamos. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que cuando compra alguno de estos mueblecitos para armar, no quiere leer las instrucciones. Sino que usted siente que como usted muchas veces ha hecho muchas cosas, usted dice, esto yo lo armo facilito. Y luego comienzan a aparecerse, todas las piezas se parecen y todos los tornillos se parecen. Y después de que lo armaste más o menos al revés y que la gaveta abre para adentro en lugar de abrir para afuera, entonces usted dice, ay no, aquí hay algo que está mal. Y te toca desarmarlo todo. Y coges humildemente el manual y lo pones por ahí. Tornillo A1. Comienzas a separarlo en los A1, ¿verdad? Y así comienzas a ubicar cada una de las piezas para poder armarlo correctamente. La idea es que el Señor a nosotros nos ha aprovisionado por completo, nos ha equipado por completo en todas las áreas a través de la palabra de Dios. Si en algo deberíamos nosotros ocupar tiempo este año, es en meditar, en la meditación de la palabra del Señor. Porque es allí donde encontramos ese aproviciamiento, ese exartizo. ¿Qué significa estar totalmente preparado? Cuando hablamos de equipado con todo, hoy en día existe mucha tecnología, mis amados hermanos, y la gente se compra los celulares y la gente anda buscando que venga bien equipado con todo. Hace muchos años usted y yo nos sentíamos yeyecitos en casa cuando teníamos televisión, un equipo de sonido de los full, ¿verdad? Cuando teníamos, por ejemplo, cámara digital en casa, ¿verdad? La gente era contenta cuando tenía una de 5 megapíxeles, ¿verdad? Teníamos también, ¿qué más teníamos? Bueno, agendas electrónicas, ¿verdad? Y resulta que un día para otro inventaron el celular. Antes todo el mundo era feliz con los calendarios, así fueran del punto poderoso, ¿verdad? Pero inventaron el celular. Y resulta que ahora a usted le ofrecen en el celular una computadora, una máquina de escribir para aquellos que las llegaron a utilizar, ¿verdad? Resulta que a usted le ofrecen ahora sí una cámara de alta capacidad, de alta gama. Resulta que ahora usted tiene ahí su calendario, tiene su linterna. Antes teníamos foquitos por ahí, ¿verdad? Ya no hay necesidad de tener foco porque usted tiene su linterna, ¿verdad? Y viene equipado con todo. La tecnología nos ha llevado a eso, mis amados hermanos. Ya en una sola cosita tenemos todo. La gente va y va a ver los carros, ¿verdad? Que se meten en las páginas que hay de los carros, de los equipamientos que traen los carritos, ¿verdad? Ahora vienen con cámara 360. Usted puede ver adelante, atrás, a los lados. Un día te lo van a poner a ver para arriba y para abajo. Donde le dicen la presión, si una llanta tiene más presión de aire que otra. ¿Me explico? Vienen equipados con todo. Yo me acuerdo cuando los carros tenían 3 cambios. 3 cambios. ¿Te acuerdas, Fanny? Esos carros que tenían 3 cambios, ¿verdad? Hace poco. Y dele duro, porque qué marcha más dura, ¿verdad? Denny, ¿se acuerdan de los carritos de 3 cambios, verdad? Perdón. No, nunca tuvo carro joven. Bueno, y entonces, con eso nosotros nos sentíamos completos, pero han venido equipándolo. Hoy en día una transmisión automática viene con 9 cambios. ¿Me explico? Equipado con todo. El mundo ha entendido que el secreto de la vida está en equiparte con todo. Antes usted iba a la carnicería, a la panadería, a la tienda y a las tiendas de ropa, los almacenes. Ahora usted va a un mall. Porque el mall está equipado con todo. Y el mundo ha sabido que el secreto está ahí. ¿Y sabe de dónde lo sacaron? Del exartizo. De una palabrita griega que fue escrita hace muchísimo tiempo, donde sabe que el ser humano necesita estar equipado con todo. Pablo lo explica un poquito más adelante, allá en Efesios, cuando él claramente le explica a los creyentes de lo importante que nosotros nos armemos con toda la armadura de Dios. Bien equipado. Que usted y yo estemos equipados y preparados con todos.
Si usted y yo nos sometemos al poder transformador de la palabra de Dios, usted y yo tendremos la capacidad de estar escuchando claramente la voz de nuestro Dios. Jesucristo mismo dijo: mis ovejas oyen mi voz. Tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. Nos va a ayudar cada día a ser sabios. Nos va a ayudar cada día a ser más aptos completamente en cada una de las áreas de nuestra vida. Vamos a estar ajustados, equilibrados en todas las líneas de nuestra vida. Vamos a estar enteramente preparados. Eso quiere decir que vamos a estar aprovisionados por completo. Ahora, existen ciertos pasos para llegar a esa transformación. No crea que porque ya nosotros hablamos de esto en esta mañana, ya usted va a salir de aquí a fin de que el hombre de Dios sea 100% perfecto y preparado para toda buena obra. Usted necesita cumplir con ciertos pasos que la palabra lo viene diciendo desde el versículo anterior. Si usted quiere llegar a tener estos beneficios de los que estamos hablando, escuchar la voz de Dios, ser sabio, ser perfecto o enteramente preparado para toda buena obra, usted necesita entender cuáles son los pasos hacia esa perfección o hacia esa transformación. Vean lo que dice el versículo 16. Toda la escritura es inspirada. Por eso nosotros hablamos de que tenemos que someternos a ella, porque toda ha sido inspirada por Dios. Y dice la escritura que ella es útil. Y cuando habla de utilidad, eso es más o menos como la herramienta que se necesita para hacer eso. Algunas veces usted va a abrir un electrodoméstico y se topa con que el tornillo no es ni plano ni en cruz, sino que le sale uno de esos tornillos raros que parecen una pata de gallina, ¿verdad? Con tres extremos. Y entonces usted lo agarra con un desatornillador que más o menos le calza y usted lo tuerce para acá y usted le da para allá y lo agarra y lo mete, trata de meter una pinza, mete una cuchilla. Usted hace de todo tratando de ver cómo hace para soltarlo. Le tira 2 galones de W40 para que se afloje y nada, porque usted lucha con eso. Hasta que alguien le dice: mire, le presto este desatornillador. Cuando usted lo ve, 3 esquinitas, qué belleza. Y sabe, suavecito va para afuera. No peleaste más, no sufriste más, porque encontraste algo que era el útil para hacerlo. ¿Qué pasa? El ser humano como tal es igual de complicado o más. Pero existe una herramienta que es literalmente útil para que usted pueda ser moldeable. Y eso está en la palabra de Dios. Hay 4 cosas que hace la palabra simultáneamente para que usted y yo lleguemos a ser perfectos o preparados. Y la primera es, dice que la escritura es útil para enseñar. Obviamente tiene que ver con lo que tiene que ver con algo didáctico, con esta capacitación. Y tiene algunas cositas interesantes que me encontré de la palabra. Por ejemplo, este conocimiento de la palabra de Dios tiene como propósito llenar más que la mente el corazón. Y aquí comienza a ser bastante diferente la cosa. Usted puede aprender todas las matemáticas que usted quiera y son muy útiles y muy importantes. Para cálculos es genial. Para sacar estadísticas es perfecta. Pero eso solamente te llena la mente. No te hace feliz. El conocimiento de la palabra de Dios busca llenar sobre todas las cosas tu corazón, tu hombre interior. Es por eso que la palabra de Dios es eficaz o es útil cuando ese conocimiento trabaja en un corazón humilde. Eso es más o menos como decir: yo voy a la escritura porque yo necesito alimentarme de ella. Yo estoy siendo humilde. Y yo me encuentro algo en la escritura donde me refleja cosas que yo hacía por desconocimiento. Y ahora, con conocimiento de causa encontrado en la palabra, yo comienzo entonces a moldear mi forma de ser. La palabra del Señor me enseñó algo y ahora yo lo pongo en práctica. Porque tengo un corazón humilde y deseoso de saber qué es lo que Dios me pide. Hay un ejemplo hermosísimo en la palabra del Señor cuando aquel pequeño Josías, un rey que comenzó a reinar con 8 años,
dentro de las ruinas que habían por ahí en el templo se encuentran los libros sagrados. Y le llevan a él los rollos y ese hombre, muchachito joven todavía, comienza a leer. Y lo primero que él hace al encontrar que el pueblo estaba caminando completamente en contra de la voluntad de Dios es rasgarse la vestidura. El hombre le dice al Señor con su gesto: ay Señor, perdónanos porque vamos perdidos, vamos por otro rumbo. Inmediatamente él manda a botar todo ese montón de imágenes de acera, de los baales y de todo lo que tenían en los lugares altos. Manda a parar todo tipo de adoración donde se quemaba incienso, todo eso manda a quitarlo. ¿Se acuerdan también cuando Ezequías mandó a destruir la serpiente de bronce? Porque hasta el momento todavía dice la escritura que le quemaban incienso a los judíos. Mandó a destruir toda esa cosa. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento, algo que te enseña y que se dice que están mal, y como te dice que están mal, automáticamente tu corazón humilde se somete al poder transformador de la palabra y cambias por completo la mentalidad que llevabas. En pocas palabras, el conocer o el conocimiento de la palabra del Señor no nos lleva necesariamente a sentir que ahora voy a ganar o a combatir a través de la palabra de Dios, sino que llega a cambiar mi corazón. Ese es el propósito de la enseñanza. ¿Por qué lo digo? Porque existen muchísimos estudiosos de la palabra de Dios. Existen científicos que son estudiosos de la palabra de Dios y son ateos. Y esto para mí es tan extraño, ¿me explico? Pero para ellos es importante el conocimiento de la palabra de Dios, pero para debatirla, para encontrar en ella tecnicismos que no estén bien. Hay hombres que buscan la palabra del Señor y la tergiversan de manera terrible, como por ejemplo, que por qué razón Juan se le arrecostaba al Señor en el hombro. ¿O por qué razón María Magdalena estaba tan cerca del Señor Jesucristo? ¿O por qué razón el Dios del Antiguo Testamento era un Dios tan sanguinario? ¿Me explico? Se busca el conocimiento de la palabra del Señor en contra de los propósitos de Dios. Que Dios nos perdone. El segundo paso hacia la transformación de la palabra que aparece allí como redarguir. Y la palabra redarguir tiene que ver con refutar argumentos vacíos. Refutar argumentos vacíos. Cuando usted y yo vamos a la palabra del Señor, comenzamos a tener argumentos. Esos argumentos no son para ir a hablar contra los tejotas, no es para que usted se encuentre un MM, que ahora hay bastantes aquí en Gualaca, posiblemente van a abrir algo por acá relativamente cerca. Los gringuitos que cargan una plaquita, ¿verdad? Que andan siempre vestidos de blanco con negro, que andan por todas las casas. Un día estos allá del cuadro de fútbol, ahí está, ya los vi. Bueno, la cosa es que los MM andan por ahí y los TJ y hay ciertos movimientos. El hecho de redarguir no es para que usted y yo estemos refutando con ellos. Aunque si toca, toca. Eso se llama apologética, que es defender la fe. Si toca, toca. A mí me ha tocado, ¿verdad? Y yo le he tenido que decir a un mormón lo que dijo Pablo en Gálatas, que si así sea, un ángel del cielo nos presenta otro evangelio, el tal sea anatema. Porque ellos dicen que un ángel del cielo descendió y habló con José Moroni, creo. Y le dictó, ¿verdad?, un nuevo evangelio. Los TJ dicen que no existe el cielo y que si existiera solamente 144,000 van a habitar ahí. Pero si usted le busca Apocalipsis capítulo 7 y luego el capítulo 14 que habla de los 144,000, te das cuenta que no es que hay 144,000 personas que van a ir al cielo, sino que son 144,000 sellados que descienden del cielo, lo cual cambia por completo la perspectiva. El asunto es que no tienen conocimiento que haya redarguido sus corazones, es decir, no hay argumentos reales ni de peso, veraces, en los cuales ellos apoyen sus creencias. La idea es que la palabra del Señor nos ayude a nosotros a quitar todos esos argumentos vacíos. Yo jamás, bajo ninguna circunstancia en toda mi vida, lo he hecho y jamás lo haré de arrodillarme frente a una imagen. Pero esto yo no lo hago no por tradición, sino porque la Escritura me ha redarguido y me ha hecho entender cuáles son los argumentos de por qué yo no debo de hacer una idolatría o una falsa idolatría. Cuando usted habla con una persona y le pregunta, si usted muriera hoy, ¿va al cielo?
Normalmente, ¿qué le responden a uno? La gente es supremamente objetiva. La gente dice, no, sí, yo creo que yo voy a ir al cielo. Y usted dice, ¿por qué tú crees que vas a ir al cielo? No saben por qué van a ir al cielo. O porque creen ellos que sí van a ir al cielo. Entonces terminan recayendo en la idea de que yo nunca le he hecho daño a nadie, que yo soy una muy buena persona. Yo quiero saber dónde encontraron ese argumento. Porque incluso la palabra dice que no hay justo ni a uno. Dice la Escritura, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el argumento realmente lo que dice es que todos somos pecadores y que por lo tanto, por consecuencia lógica, todos merecemos el castigo eterno. Pero la gente cree que si muere hoy, yo espero ir al cielo, porque no he sido tan malo. La palabra del Señor nos ayuda a redarguir y es encontrar argumentos que no son vacíos. Es poner al descubierto la verdad. Es decir, algo que estuvo oculto de un momento a otro, ahora se ve clarito, se ve evidente. Entiendo qué es lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, hay algo que me encanta en cuanto a esto de encontrar argumentos que son sólidos y principios que forjan nuestras vidas. ¿Sabe usted que la idea justamente de la palabra enseñanza y redarguir, incluso la de corregir e instruir, habla de un proceso? Es decir, quizás usted está en el paso A y el otro año, porque usted ha crecido mucho en este 2025, vas a estar en el paso B. Y así vamos a seguir, porque la palabra del Señor es infinita. Me explicaba un hermano, un teólogo, hace poco que estaba conversando con él, que la Escritura es como ver uno de esos tornillos sin fin. Usted puede pasar por el mismo sitio muchas veces, pero cada vez va más arriba. ¿Me explico? Y cada vez, así usted y yo vamos entendiendo más las profundidades de la palabra del Señor. Y esto nos ayuda a cambiar nuestra propia estructura. Quizás usted y yo antes adorábamos al Señor de una manera por desconocimiento. Y cuando fuimos redarguidos por la palabra del Señor, comenzamos a tener argumentos sólidos de qué es lo que en verdad le agrada a Dios. Y déjeme decirle que a Dios le agrada el júbilo, le agrada el gozo, le agrada el hecho de que sea entero, de ponerle gloria a la alabanza. ¿Te das cuenta que a Dios le gusta que le cantemos alegremente? Y cuando usted comienza a encontrar qué es lo que a Dios le gusta, para usted es más importante complacer a Dios que quizás lo que usted con el tiempo había entendido en la palabra de Dios. ¿Estamos claros? También la palabra nos ayuda a ser corregidos. Corregidos. Es una palabra rarísima aquí que aparece. Es la unión de dos ideas. La palabra epa, que aparece al principio, tiene que ver con lo que está arriba. Y mucho tiene que ver con nuestra mente, con lo que está acá arriba. Otro tiene que ver con nuestros conocimientos, ¿no? Y luego el nortosis, que tiene que ver con la palabra nortoma o nortomia, que tiene que ver con reformas. Sí, la idea que nos corrige es que llega a reformar y a transformar lo que quizás nosotros creímos en algún momento. Hasta allá llega la palabra corrección. No es solamente cuando la palabra nos corrige es que nos sentimos que estamos haciendo algo malo y entonces somos corregidos por la palabra. Eso tiene que ver obviamente con esto, pero va muchísimo más allá y nos ayuda a reformar todos nuestros pensamientos y todos nuestros criterios en la medida en que vamos profundizando en la palabra del Señor. Eso quiere decir una rectificación completa. Es lo que hace la palabra del Señor por nosotros. La idea es que la palabra del Señor nos está reformando constantemente. Constantemente. Es decir, usted y yo estamos llamados a ir creciendo, a ir perseverando en el conocimiento de la palabra. Y si usted lo nota, la primera iglesia normalmente dice la Escritura, a cada rato dice la Escritura, que ellos iban perseverando en el conocimiento, que ellos iban creciendo, perseverando en la doctrina. Y esto tiene que ver justamente con esto. Cada día aprendemos más, cada día somos más moldeados, cada día vamos corrigiendo aquellas cosas que al Señor obviamente pues no le gustan. La idea es ir reformando nuestra mente y siempre esto, casi siempre esto, cuando usted lo encuentra, normalmente va a estar en primera persona. ¿Y qué quiere decir que esté en primera persona? Cuando usted escucha, lee y entiende la palabra, la primera reforma tiene que hacérsela a usted mismo. Es decir, yo no encuentro argumentos en la palabra del Señor para pensar en otro, sino que yo encuentro argumentos para ser transformado mi propio corazón de primero. Dios quiere que usted y yo seamos corregidos en nuestra vida y en nuestro carácter.
Y esto tiene que ver también con el corregir que Dios hace a través de la palabra del Señor. Esto nos presenta a luces abiertas todas las cosas que nosotros estamos haciendo mal y comenzamos a corregirlas. No sé cuántos recuerdan cuando estaban en primaria, que eso nos pasaba muchísimo en primaria, y tal vez nos mandaban a hacer un dictado. Y la maestra hacía un dictado de un, no sé, un poema o algo que la maestra estaba dictando, ¿verdad? Y nosotros comenzamos a escribir todas las palabras pegadas. Imagino que la hermana Damaris y la maestra dice hasta que achinan los ojitos, ¿verdad? Todo en minúscula, ni una sola coma, no hay una tilde, no hay un punto. Y entonces cuando ya usted presentaba eso donde la maestra, comenzaba esa señora poner ese montón de puntos, de comas, de tildes, ¿verdad? Raya por aquí, raya por allá. Usted escribiendo Asia, y no me refiero al continente, sino hacia donde vamos, ¿verdad? Sin H y con S, ¿verdad? Lo escribía como si fuera la otra Asia, ¿verdad? Y en fin, todo eso, y comienza la maestra a corregir. Cuando usted y yo vamos a la palabra del Señor, justamente empieza esa rectificación. Comenzamos a corregir. Y déjeme decirle que nuestra caligrafía y nuestra ortografía, nuestra redacción, espiritualmente hablando, le faltan muchas tildes, muchas comas y muchos puntos. Y lo más triste es que muchas veces nos falta porque nosotros no queremos ser corregidos, porque nos sentimos cómodos y cabales tal cual estamos, cuando realmente la evidencia muestra que es todo lo contrario. Cuando un corazón está lejos del Señor, cuando un corazón no quiere cambiar, eso se ve a kilómetros, mis amados hermanos. Tanto que muchas veces no nos dejan ni siquiera levantar nuestras cabezas. Y el último, el cuarto punto que aparece aquí es la palabra instrucción. Y esta instrucción tiene que ver con una instrucción disciplinaria. Y eso también lo logra la palabra del Señor. Y créanme que lo necesitamos. Pero vea, yo sé que nosotros cuando hablamos de la instrucción y la disciplina, de una vez pensamos en que Dios va a darnos rejo, ¿verdad? Que va a estar ahí encima de nosotros castigándonos y eso. En realidad, la contraposición la encontraríamos, por ejemplo, en Efesios 6:4. Si quiere, busque ese pasaje muy conocido por nosotros. Efesios 6:4. Dice el versículo: y a vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en, y aquí viene la misma palabra, disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es lo que Pablo está sugiriendo? Nosotros tenemos nuestros hijos y la idea es que ellos puedan aprender a caminar de una manera disciplinada en el agradarle al Señor. Nosotros debemos de amonestarlos en el Señor. Es decir, cuando usted ve a un niño mintiendo, usted tiene que decirle al niño que a Dios no le gusta la mentira, que la mentira es del enemigo, que Dios siempre es la verdad y que por lo tanto debemos de hablar con la verdad, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces, la Escritura hace algo similar con cada uno de nosotros. La idea es que al instruirnos en disciplina, usted y yo, así como los niños, estamos siendo instruidos. Para eso necesitamos tener un corazón de niño. Mi amor hermano, sabe que usted y yo no vamos a ser instruidos si no tenemos un corazón de niño. Por eso es que dice la palabra que si usted y yo queremos entrar al reino de los cielos, primero tenemos que hacernos como un niño. Hoy en día existen muchos hombres que actúan como niños y mujeres ya medias viejas que actúan como niñas adolescentes. Pero a eso no se refiere la Escritura. ¿A qué se refiere la Escritura? A corazones dóciles, a corazones sensibles. Se refiere a esa capacidad que tienen los niños de ser moldeables tan rápido. Yo a todos los niños en la iglesia siempre algo trato de hacerles distintivo. La niña de Ilmer, que todavía no me quiere, ¿verdad? Y he logrado hacer de todo para que me quiera y no me quiere, ¿verdad? Llora cada vez que me ve. Y yo lo entiendo, pero bueno, intentamos todavía. Yo le hago un gesto cada vez que la veo. Entonces me parece tan curioso porque la niña a lo lejos, a pesar de que no me quiere, a lo lejos me hace exactamente el mismo gesto. Y yo digo, bueno, se quieren comunicar, pero a lo lejos. Y hay que mantener la distancia.
En estos días le estaba enseñando a Amber, la hormiguita, que come maní o que vende maní, ¿verdad? Es una canción. No le gusta la parte de las cosquillas, pero entonces ya ella le hace a uno, la hormiguita, porque a ella sí le gusta hacer cosquillas. Y así, usted nota que los niños son fáciles de enseñarles. Cuando Crispín llega, todos los niños lo persiguen cuando termina el culto, porque saben que carga confites. Para ellos es fácil aprender eso. Y lo buscan. Aunque sean por interés, pero te buscan. Los niños tenemos ciertas capacidades, los niños. Normalmente los niños son inocentes, mis amados hermanos. Y yo creo que nosotros, al entrar en la palabra del Señor, deberíamos entrar con cierta inocencia. Y normalmente, cuanto más vamos creciendo, se nos va quitando la inocencia y nos convertimos en demasiado maliciosos. Todo eso tiene que desaparecer. Otra cosa interesante que hacen los niños es que ellos aprenden sin cuestionar. ¿Cómo nos cuesta a nosotros trabajar con gente que todo usted tiene que explicarle por qué? ¿Cómo cuesta? Cuando en realidad la escritura se aprende por fe. Y ya. No tiene que comprobarle nada a nadie, es créalo o no, ahí está. Y por supuesto el hecho de ser dóciles y manejables. Dios quiere que tengamos entonces un corazón como niños si queremos ser instruidos. De lo contrario, no vamos a ser instruidos. Y seguiremos endureciendo nuestro corazón. Hermanos, estos pasos, enseñanza, redarguir, corregir, instruir, lo sabemos de siempre. Desde el principio que llegamos a los pies de Cristo. Pero hasta que no los pongamos en práctica, usted y yo no vamos a ser ni sabios, ni perfectos, ni enteramente preparados para toda buena obra. La idea es que nosotros nos amarremos de la palabra para que cada vez que usted lea esto que está aquí en la pared, pueda entender que la palabra de Dios tiene un fin y un propósito claramente marcado para su propia vida. Para su propia vida. Y para mi propia vida. Es decir, Dios no lo dejó al azar. Dios lo hizo con objetivos específicos para que usted y yo cada día seamos mejores. Seamos perfectos y completos, enteramente preparados para toda buena obra. Y es por eso que cuando Josué asumió la responsabilidad de dirigir al pueblo de Israel, Dios le dejó una ordenanza que nosotros normalmente nos gusta ver el versículo anterior o el versículo posterior y nos brincamos el 8. Cuando el versículo clave es el versículo 8. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte ¿de qué? De obedecer. Todo lo que allí está escrito. Solamente entonces, no antes, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Cuando usted lee esta instrucción que se le dejó a Josué, usted quítale el nombre Josué y te ponga el suyo. Te ponga el suyo. Y en su corazón, dígase, hay una sola cosa que yo necesito hacer este año. Y es aprender a prepararme. Y lo voy a hacer a través de la instrucción de la palabra del Señor. Si usted se reta a usted mismo, su año 2025 va a ser diferente. Si no, el próximo año, primero Dios, como por estas fechas, estaremos hablando casi que lo mismo. Y estaremos viendo si fue un año común o fue un año extraordinario. De acuerdo a la voluntad del Señor. Acompáñame en oración. Padre bueno, te damos gracias.